Bueno, mis estimados oyentes, en esta noche nos reúne una temática a tratar un poquito delicada. Hablamos en términos generales, escuchamos noticias nosotros de que, bueno, hay sectores populares donde, por ejemplo, existen comedores populares, existen lugares donde no llega el agua, y menos tampoco los servicios para evacuar los desechos diversos que pueden haber en el uso de un pueblo joven, en el uso de los desechos de un hogar. Ahora, preguntémonos lo siguiente. ¿Hasta qué punto también hemos considerado la existencia de un crecimiento gradual de la violencia, no solamente en determinado punto de nuestra ciudad, sino de nuestro país en forma sorpresiva se viene dando su crecimiento? La pregunta es la siguiente: ¿quién nos ampara del hambre? ¿Quién nos ampara sobre la violencia que cabalga en un incremento continuo en nuestro país? Hablamos de todo nuestro país. No estamos hablando de un país extranjero que también se está extendiendo. Pero vayámonos a lo nuestro. Existen autoridades, existen reglas en las cuales permitan que seamos indiferentes a todo esto. No hay sino una sola respuesta. Existen los decretos, existen las supuestas propuestas de aquellos que llegan al estado de gobierno, a la sociedad, que en diferentes formas, hablamos de sociedad como un conjunto de personas, las cuales nos representan a todos nosotros, ¿no? ¿De qué? De darnos partes tan importantes como son, por ejemplo, la verdadera defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad. Pero ¿quiénes son los indicados para poder velar de todo esto y se lleve a la práctica? Ojo, estamos hablando de nuestros propios compatriotas. Entonces, no vamos a justificar y decir de que no existen mecanismos para prevenir esto. Por supuesto que los hay. Por supuesto que existe. Y si no, vayámonos a la ley de leyes, a la que es la raíz del Código Penal, Código Civil, Código Comercial, etcétera, etcétera. Específicamente hoy día nos convocamos para ver el punto sobre la ley y mis derechos. Quisiéramos que nos acompañe en esta oportunidad a escuchar lo que dice el primer artículo de nuestra Constitución. Literalmente, en el artículo 1 se manifiesta la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad y el fin supremo de la sociedad y del Estado? Es servir ¿a quién? A toda persona y conciudadano de nuestro país. Pero ¿cuál es su respaldo jurídico? La Constitución. Y la Constitución lo dice bien claro, que estamos viendo el artículo 1. Les invito que si ustedes tienen una Constitución, comprueben si lo que estoy leyendo está bien o me he equivocado. En uno de los puntos principales menciona de que la
Constitución está precisamente, ¿no?, para avalar la defensa de la persona humana. Cuando hablamos de la defensa, no estamos hablando de que el Estado se favorezca, como representante del pueblo, se favorezca económicamente y no llegue esas arcas o las inversiones de las arcas de los contribuyentes en beneficio y defensa de todos nuestros conciudadanos peruanos. ¿Se está cumpliendo esto? Pues si vemos que el crecimiento de la delincuencia, de la inseguridad, crece, entonces, ¿qué está haciendo nuestro Estado? Ahora, cuando estamos hablando de Estado, no estamos hablando de forma abstracta. Estamos hablando que el Estado está compuesto, ¿por qué?, por representantes elegidos por el pueblo. ¿Para qué? Para que hagan respetar precisamente a cada uno de nuestros conciudadanos como persona humana. No hacerlo respetar es agarrar, ¿no?, y ser indiferente a que sigan las muertes, los crímenes, los robos, ¿no?, y se incremente la corrupción. Estaremos de esa manera colaborando con lo que dice la Constitución, y de esta manera se está defendiendo a la persona humana de nuestro país. La respuesta la pueden tener ustedes. Si siendo indiferentes a todo tipo de violencia y agresiones que estamos sufriendo en estos tiempos, a eso se llama defender lo que está plasmado y tiene como fin nuestra Constitución, bueno, estaríamos justificando en todo caso que todo está bien, pero a la luz de lo que dice nuestra Constitución, es luz roja para que todos nos pongamos a pensar en dónde está faltando, en dónde se está errando como humanos que somos, para que se cumpla lo que dice el artículo 1, uno de los puntos del artículo 1 de nuestra Constitución. El otro punto resaltante es también, en el artículo 1, nos habla del respeto de la dignidad de la persona. Está bien que los reportajes se hagan y salgan ahí personas que son adictos y por efecto de esa adicción están viviendo bajo el puente. Algunos por necesidad están viviendo a las orillas del río, sale el río y arrasan con esas casas. De esta manera se justifica, siendo indiferentes a todo ello, se justificaría que estamos respetando la dignidad de la persona humana. Particularmente quien les habla diría que no, que en vez de defender a la persona humana, en vez de darle el respeto a su dignidad como persona humana, no estamos cumpliendo con eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra Constitución? La tendríamos simplemente como una bandera. ¿Para justificar qué? Me parece de que debemos nosotros, en primer lugar, cuando hablamos de defender tanto a la persona como también respetar su dignidad, abarca mucho más allá. Ahora, tengamos en cuenta que nuestra Constitución es la ley de leyes. Significa que es la raíz de todos los códigos existentes. Por ejemplo, lo voy a poner y le voy a leer textualmente lo que dice el artículo 1 de nuestro Código Civil. 7:38 minutos. Dice, artículo 1 del Código Civil. Abrogación de la ley.
literalmente dice lo siguiente: la ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce en la declaración expresa por la incompatibilidad de una nueva ley y la anterior, o cuando la materia de ésta sea íntegramente regulada por aquella. Entonces vemos que al momento nosotros tenemos, ¿no?, que la ley sigue siendo irreparable, que continuamos con ella. Y en el artículo 1, donde dice el principio de la persona, basándonos en el código, en la ley de leyes, que es nuestra Constitución, el artículo 1 del libro 1 del Código Civil dice lo siguiente: ¿cuáles son los sujetos de derecho? Que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Se justifica entonces que el Estado, así como la sociedad, tiene que entender que las altas autoridades, ¿no?, que la persona humana es un sujeto con derecho desde su nacimiento. ¿Cuántas madres embarazadas reciben directamente el apoyo y la dirección y sujeción, ¿no?, y sustentación de aquellos desvalidos que no tienen ingresos económicos, que no tienen trabajos estables? ¿Hasta qué punto se está cumpliendo esto? De defender los derechos humanos de la persona. Y continuando dice: la vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Mis estimados oyentes, estamos comprobando que en este caso, en el Código Civil, en el artículo 1, pone énfasis la prioridad que debemos tener a la persona humana. Entonces, no se desdice de que nuestra Constitución es la raíz de todos nuestros códigos existentes. Para otro ejemplo, para finalizar, vamos a ver donde en el Código Penal, el artículo 1 menciona que la ley peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones contenidas en el derecho internacional. También se aplica a los hechos punibles cometidos en diferentes situaciones e incisos que se indican. Entonces hablamos acá primordialmente de la forma en que el ciudadano, al amparo de nuestra Constitución y con respaldo del Código Penal, se está garantizando el derecho de la defensa de la persona humana. Entonces, cuán importante es saber que quienes están al frente de la responsabilidad, tanto como Estado o sociedad, es la que tiene que estar al servicio de nuestros conciudadanos, quienes eligieron a las autoridades para proteger, defender a la persona humana, en este caso a los conciudadanos, para que pueda cumplirse cuál es el proyecto de vida que tiene cada uno, respetando sus responsabilidades, sus proyectos y, sobre todo, todo aquello que le conlleve a llevar una vida digna y no indigna. Cuán importante
es entender en esta oportunidad de que las leyes están para que se cumplan y primordialmente saber que estamos bajo el amparo de una institución, de una dirección, de una ley de leyes que es nuestra Constitución, en la cual no se trata de utilizarla nada más, sino quienes están a cargo de ejercer la justicia, se logre hacer la justicia sin buscar beneficios partidarios, porque primero están los derechos en forma general para todos aquellos, ¿no?, que no tienen la autoridad de hacer cumplir esta ley de leyes que viene a ser nuestra constitucional. Entonces, claro está que para aquellos que nos representan en el Estado, a las autoridades, someternos al cumplimiento verdadero ¿de qué? De prestar la defensa respectiva de la persona humana dentro de su proyecto de vida. Y asimismo, no solamente defender a la persona humana, sino respetarla en la plenitud de su dignidad como ser humano. Y esto tiene un propósito final. ¿Cuál es? Llevar una vida de convivencia pacífica con respeto mutuo, ¿no?, interpersonal de nosotros como ciudadanos, miembros de nuestra nación. Continuaremos posteriormente con una profundización más del tema, así que por el momento son los alcances que nosotros tenemos para poder conocer lo que significa la ley y mis derechos. Esto quiere decir que no estamos huérfanos, tenemos una Constitución que nos respalda y necesitamos personas que ejecuten en bienestar de la defensa y respeto de la dignidad humana en su, llamémoslo, su proyecto de vida de cada uno, para que de esta manera tengamos una convivencia pacífica. Mis estimados amigos, quedan ustedes invitados a que posteriormente profundicemos en el tema que hoy nos ha convocado. Buenas noches.